chicos, chicas de secundaria, hoy venimos a hacer un repaso global por toda la cinemática que necesitáis para cuarto de la ESO, pero son conceptos muy importantes porque luego en bachillerato seguramente los necesitaréis un poco complementados. A ver, dentro de la cinemática vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este vídeo no vamos a ver el circular, lo veremos en otros vídeos. Lo primero es establecer las ecuaciones fundamentales que relacionan la velocidad con la aceleración, el tiempo, todas las variables, y veremos que para cada caso, por ejemplo en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración será 0 y entonces eliminaremos los términos de la aceleración. Por tanto, la velocidad siempre es constante porque la velocidad sabéis que es el cambio en el espacio en función del tiempo. Si todo el rato vamos recorriendo el mismo trozo en el mismo periodo de tiempo, pues la velocidad será constante. Vamos a ver también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso es la aceleración la que es constante. Para cada tipo de movimiento vamos a ver sus gráficas, las que relacionan espacio con tiempo, velocidad con tiempo, y esto sería aceleración en función del tiempo. También vamos a ver un problema de cada. En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tendremos que incluir los de caída libre o los de lanzamientos en vertical. Tenemos otros vídeos en el canal, os los dejo por aquí, de encuentros y alcances con el truco, con un truco. No obstante, aquí vamos a hacer problemas en los que lo desarrollemos con calma para que veáis qué se iguala y qué ecuaciones tenemos que utilizar. Además, también os dejo por aquí otro vídeo de cinemática en el que resolvemos problemas de tiro parabólico. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier ejercicio adicional, os leo en comentarios. No os olvidéis de suscribiros, muy importante para el canal, un like. Y vamos entonces primero con un poquito de explicación teórica. Vamos a definir la velocidad como la velocidad que ya llevase un cuerpo más la aceleración por el tiempo que tarde en un determinado recorrido o en un determinado tramo. Vamos a definir el espacio, en este vídeo lo vamos a llamar S, en otras bibliografías lo encontraréis como E o como X, en ocasiones si nos desplazamos por un eje, por el eje X, sin pendiente ni nada, hay veces que lo llaman X. S igual al espacio inicial que tenía el cuerpo más la velocidad inicial por el tiempo del que estemos hablando, el tiempo que estemos considerando, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora vamos a diferenciar el tipo de movimiento y en función de eso se nos van a anular algunas cosas. Por ejemplo, para el MRU sabemos que la aceleración es 0, porque la diferencia de espacio que recorremos en una misma diferencia de tiempo es constante, porque la velocidad es constante. Si la aceleración es 0, podemos suprimir este término de aquí y este término de aquí, y entonces la velocidad sería igual a la velocidad inicial, por lo tanto es constante y no cambia, y en cuanto al espacio simplemente sería el espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo. En cambio, para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo dice la propia expresión, es la aceleración lo que es constante, es decir, tenemos variaciones de la velocidad constantes en función de el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, en este caso las expresiones serían estas al completo, no suprimiríamos nada y estas son las ecuaciones que nos ayudarían a relacionar una cosa en función de la otra. Vamos a hacer todas estas consideraciones en una gráfica. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, hemos dicho que la aceleración es 0, por lo tanto la aceleración en una gráfica pues será una línea horizontal en el punto A igual a 0. En cuanto a la velocidad, pues la velocidad hemos dicho que era constante y estará en el valor pues que esté, por ejemplo, 2 metros partido por segundo o el valor numérico que corresponda. En cuanto al espacio, normalmente en el espacio recorremos espacios comunes en el mismo intervalo de tiempo. Esto nos va a dar más o menos una recta con una pendiente constante. Esto quiere decir que si marcamos dos puntos en la gráfica, por ejemplo, espacio 1, tiempo 1, que sería este de aquí, y espacio 2, tiempo 2, es decir, el punto 1 y el punto 2. Su incremento sería el incremento de y respecto a incremento de x, y esto sería exactamente la velocidad, definida como incremento de espacio partido incremento de tiempo para un movimiento rectilíneo uniforme. Recordamos esta expresión que hemos mencionado antes, si partimos de un punto inicial que hacemos 0
y queremos despejar de aquí la velocidad inicial, que es igual a la velocidad durante todo el tramo, el tiempo pasaría dividiendo y por lo tanto sería incremento de espacio partido incremento de tiempo. Y antes de seguir me voy a detener a contaros una historia. Esta historia nos va a servir para encontrar la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida o espacio recorrido. Imaginad que Marta sale de su casa, lo vamos a ver en la gráfica que nos muestra el espacio recorrido en función del tiempo. El espacio lo vamos a dar en metros, el tiempo en minutos. Marta sale de su casa y camina durante 35 minutos hasta la parada del bus, porque la tiene muy lejos de su casa. La tiene exactamente a 375 metros más o menos desde su casa. Espera al bus durante 15 minutos, por eso esta línea es horizontal, porque no recorre espacio en todo este tiempo. Desde más o menos este punto hasta este pasan 15 minutos, lo medimos en el eje X, y cuando coge el bus está en él 5 minutos, os dais cuenta de que esta recta tiene una pendiente más grande que esta. Esto es porque el bus obviamente va a más velocidad de la que iba Marta caminando, por eso la pendiente o el incremento de espacio en función del tiempo es mayor. Por cada unidad de tiempo aquí recorremos más distancia que aquí recorremos menos, ¿vale? Entonces, cuando está en el bus se da cuenta de que se ha dejado la tarjeta de acceso al trabajo. Por lo tanto, se baja, ve un taxi y tarda 20 minutos en volver, bastante rápido, a su casa. Cuando ha vuelto a su casa, coge la tarjeta de acceso y en el mismo taxi le pide que acelere y vuelve al trabajo porque ya llegaba tarde. Tarda 15 minutos y va a más velocidad que antes. Pues bien, la distancia recorrida en realidad solo es la distancia que ha pasado desde que ella salió de su casa, es decir, su casa es el punto cero, hasta que ha llegado a la oficina. La oficina está más o menos en este punto, que serían 650 metros. Por lo tanto, la distancia serían simplemente 650 metros. Pero, ¿cuál es el espacio recorrido? El espacio recorrido será la suma de todos los trayectos que ha hecho, es decir, la suma total de metros que se ha desplazado. En este caso serían 375 por un lado, más aquí ha estado parada, no ha recorrido espacio, aquí ha recorrido desde 375 hasta 525 otros 150 más. Ha vuelto desde los 525 metros hasta su casa, es decir, ha vuelto a recorrer 525 más y luego ha recorrido 650 más hasta su oficina. Por lo tanto, la suma de todos estos valores nos dará el espacio total recorrido. En total, 1.700 metros o 1,7 kilómetros. Y ahora volvemos a estas gráficas. En estas gráficas nos toca hablar ahora del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En él, la aceleración era la que tenía un valor constante, la velocidad incrementaba su valor de forma constante, es decir, los incrementos de velocidad iban cambiando uniformemente en función del tiempo. En este caso vemos que partimos del reposo, de un nivel inicial y vamos acelerando uniformemente. ¿Cómo medimos la aceleración? Pues la aceleración se medirá en este caso como, pues cogemos dos puntos, este será V1 y este será V2. ¿Y cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo 1 comprendido entre tiempo 1 y tiempo 2? Pues será lo mismo que antes, la pendiente. La pendiente será incremento de velocidad partido incremento de tiempo y esto será exactamente el valor de la aceleración que hayamos obtenido en la gráfica de aceleración en función del tiempo. Es decir, será un valor constante correspondiente a la aceleración del sistema. Ojo, en este caso podríamos tener tanto una pendiente, o sea, una recta con pendiente positiva como negativa, porque podemos estar o acelerando o decelerando y en este caso nos daría un valor de la aceleración negativa, es decir, necesitaríamos el semieje negativo de las íes para representar un valor, por ejemplo, de menos 2 metros partido por segundo al cuadrado de aceleración. Pero vamos a seguir con nuestro caso. En nuestro caso estamos acelerando, tenemos una aceleración positiva y por lo tanto la gráfica del espacio y el tiempo, si partimos del reposo, pues hará algo así. ¿Por qué? Porque cada vez recorremos más espacio en el mismo tiempo. Si yo aquí cojo un intervalo de tiempo de 1 segundo, por ejemplo, la diferencia de espacio que he recorrido es más pequeñita, pero en cambio si lo cojo aquí,
fijaos que la diferencia entre este punto y este punto en cuanto al espacio es mucho más grande. Esto quiere decir que como estamos acelerando, cada vez en el mismo tiempo estamos recorriendo más espacio. Por lo tanto, la subida es exponencial o parabólica, no es lineal. Si estamos decelerando, por contra, pues recorreremos cada vez menos espacio en el mismo tiempo. Y ahora, visto todo el contenido teórico, vamos a pasar a resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme, algo lo más sencillo. Un caracol nos dice que recorre en línea recta una distancia de 10,8 metros en 1,5 horas. Y nos dicen qué distancia recorrerá en 5 minutos. Pues bien, en este caso, como tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad será constante. Y la velocidad será el incremento de espacio en función del incremento de tiempo. Vamos a poner las unidades acordes. ¿Acordes a qué? Pues a las unidades del sistema internacional. Vamos a pasar esto, que son horas, a segundos. La distancia ya la tenemos en metros, pues ya estaría. Para pasar horas a segundos, recordad que multiplicamos 2 veces por 60, es decir, por 3.600. Y 1,5 horas corresponden a 5.400 segundos. Por lo tanto, para calcular la velocidad solo tenemos que hacer 10,8 entre 5.400 segundos. Lo que nos da 0,002 o 2 por 10 a la menos 3 metros partido por segundo. Esa es la aceleración, la velocidad, no tenemos aceleración en movimiento rectilíneo, ojo, del caracol. Pues si ahora yo sé que tardo un segundo en recorrer 0,02 metros, una de dos, o establezco una regla de 3 o simplemente un factor de conversión, digo que 0,002 metros lo recorro en un segundo por 5 minutos. Obviamente tendré que pasar estos minutos a segundos y tengo que decir que 60 segundos equivalen a un minuto. De esta manera se me va y se me va minutos, se me va y se me va segundos y me quedan metros. Obteniendo 0,6 metros habrá recorrido el caracol en ese tiempo. Vamos a otro. Por ejemplo, nos dicen que un coche quiere recorrer 495 kilómetros, sale a las 8:30 de la mañana a una velocidad de 90 kilómetros por hora, velocidad constante, y nos preguntan la hora a la que llegará a su destino. Realmente aquí este dato no nos importa, solo nos importa a la hora de contestar a la pregunta, pero lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo que tarda en recorrer esta distancia este móvil. Si observamos las ecuaciones con las que estábamos trabajando para un movimiento rectilíneo uniforme, esta de aquí no nos indica ninguna información ni nos es útil para nada. Es de esta de la que tenemos que sustituir lo que conozcamos y despejar pues lo que no tengamos. El espacio inicial lo vamos a hacer 0 porque en realidad habremos llegado a nuestro destino, es decir, habremos recorrido como espacio final 495 kilómetros. Entonces, 495 kilómetros lo igualamos a 0, el espacio inicial lo hacemos 0, más la velocidad inicial, 90 kilómetros por hora, por el tiempo. Ojo aquí, os recomiendo trabajar con las unidades en el sistema internacional. No obstante, si utilizáis un sistema de unidades acorde a lo que estáis despejando, es decir, si esto lo pongo en kilómetros, pues esto lo pongo en kilómetros por hora. No voy a poner esto en la unidad internacional de metros partido por segundo y esto en kilómetros. Eso es lo que estaría mal. Entonces, si ahora despejamos de aquí el tiempo, nos damos cuenta que es espacio partido por velocidad. Es decir, si esto está en kilómetros y esto está en kilómetros partido por hora, se me van kilómetros con kilómetros y me va a quedar el tiempo en horas. Es decir, 495 partido por 90, lo que me dé, que son 5,5, estará en horas. Por lo tanto, habrá tardado 5,5 horas, 5 horas y media, 5 horas y 30 minutos en recorrer todos estos 495 kilómetros desde el punto inicial al punto final. En este otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos dicen que un motorista va a 72 kilómetros por hora. Aprieta el acelerador y al cabo de un tercio de minuto consigue una velocidad de 90 kilómetros por hora. Nos piden calcular su aceleración media
y el espacio recorrido en ese tiempo. Utilizaremos la primera de las ecuaciones en la que lo conocemos todo, salvo la aceleración, que es lo primero que vamos a calcular, y así responderemos al primer apartado. Pero ojo, yo os propongo que como aquí hay mezcla de unidades, las pasemos todas primero al sistema internacional. Para pasarlas al sistema internacional, 72 kilómetros en una hora lo multiplicamos por una hora, que son 3.600 segundos, y decimos que 1.000 metros es 1 kilómetro. De esta manera se nos va kilómetro con kilómetro, hora con hora, y nos quedan metros partido por segundo, lo que nos da 20 metros partido por segundo. Si hacemos lo mismo con 90 kilómetros por hora, nos da 25 metros partido por segundo. Y ahora solo nos faltará pasar un tercio de minuto a segundos. Tendremos que decir que 60 segundos es un minuto, es decir, multiplicamos un tercio por 60, lo que nos da 20 segundos. Y ahora que ya lo tenemos todo, pues sustituimos en la primera de las expresiones, es decir, la velocidad final, que es 25 metros por segundo, es igual a la velocidad inicial, que es 20, más la aceleración, que no sabemos cuánto vale, por el tiempo que ha pasado. Podemos poner t o también se puede poner incremento de t, es lo mismo. Es el tiempo que ha pasado considerando, si el tiempo inicial es 0, pues t es lo mismo que incremento de t. En este caso son 20 segundos. Esto está en segundos, esto está en metros partido por segundo y esto también está en metros partido por segundo. Muy importante que empecéis a considerar todas las unidades. Si despejamos de aquí, fijaos que la aceleración es 25 menos 20, que en realidad es como hacer un incremento de velocidad, partido por los 20 segundos que suponía el intervalo de tiempo. En realidad, la aceleración se calcula como incremento de v partido el incremento de tiempo, que es lo que decíamos antes. ¿Y cuánto nos da? Pues 5 partido por 20, que es 0,25, ¿qué? Metros partido por segundo al cuadrado. Ojo, las unidades son muy importantes. Si la velocidad la teníamos en metros partido por segundo y dividimos entre otros segundos, partido por segundos al cuadrado. ¿Y qué espacio habrá recorrido en ese tiempo con esa velocidad? Pues nos vamos a la otra expresión. S es igual a 0 porque el espacio inicial es 0. Situamos el referencial en la situación inicial y por lo tanto el espacio inicial es 0, más la velocidad inicial, que eran 20 metros partido por segundo, por el tiempo, que eran 20, más un medio de la aceleración que acabamos de calcular, que es 0,25 por los 20 segundos al cuadrado. Lo que nos da, ya lo tenemos todo en unidades del sistema internacional, 450 metros. Hay infinidad de problemas para movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si necesitáis alguno en concreto podéis pedirlo. Hay tanto a nivel gráfico como a nivel de cruces, alcances. Hay muchísimos tipos de problemas en los que incluso hay que resolver sistemas de ecuaciones. Esto lo haremos en otro vídeo. No obstante, como digo, si necesitáis alguno en concreto me lo podéis pedir. Ahora vamos a pasar a resolver los de caída libre. Los de caída libre son un tipo particular de problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en los que la aceleración equivale al valor de la gravedad y será por lo tanto más 9,8 o menos 9,8 en función de si estamos subiendo, que sabéis cuando tiramos algo hacia arriba está decelerando, por lo tanto la aceleración es negativa y sería menos 9,8 y cuando va hacia abajo está aumentando su velocidad, está acelerando y por lo tanto la gravedad será positiva. Este problema aparece aquí representado. Nos dicen que un globo estático viaja verticalmente hacia arriba a una velocidad constante de 5 metros partido por segundo. Y cuando está a 21 metros sobre el suelo, pues soltamos un paquete desde él. Nos dice cuánto tiempo permanece el paquete en el aire. Esto es lo mismo que indicar cuánto tiempo tarda en caer el paquete al suelo. Antes de seguir, vamos a hablar de las situaciones en las que empleamos caída libre y antes lanzamos algo hacia arriba, porque quiero analizar qué pasa con las principales variables del sistema. Normalmente imaginad esta pelota y la vamos a lanzar hacia arriba verticalmente con una velocidad que obviamente será la velocidad máxima. Esta pelota irá subiendo por aquí, subiendo hasta que alcance la altura máxima. Cuando alcance la altura máxima, que este es el espacio, obviamente, lo que antes llamábamos S final. Aquí estamos en S0 igual a 0, no hemos subido nada, estamos en 0 metros y aquí alcanzaremos la altura máxima, es decir, el espacio final será la altura máxima que alcance la pelota. En este punto, la velocidad
final será 0 metros por segundo. Pensad en una pelota que la lanzamos, cuando llega arriba, antes de empezar a caer, se ha quedado justo sin velocidad y por lo tanto empieza a caer desde un punto de velocidad 0. Entonces, en este caso, la velocidad inicial será 0 metros por segundo y cuando empieza a caer va ganando velocidad de manera que llega aquí con la velocidad final máxima, que es la misma con la que ha empezado a subir antes. ¿Cómo vamos decelerando cuando subimos? Pues por acción de la gravedad. La gravedad es igual al valor de la aceleración en este punto y como aquí estamos decelerando, pues será negativa, menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Mientras que cuando bajamos, la aceleración es el valor de la gravedad, pero en positivo, 9,81 metros partido segundo al cuadrado. Aquí me ha faltado el 1, más o menos podría redondear a 9,8 y no pasaría nada, pero bueno, 9,81 sería todavía más. Volvamos al problema que teníamos antes del que hablábamos del globo. El globo sube verticalmente con una velocidad de 5 metros partido por segundo y sube a una altura de 21 metros. Justo en ese momento lanza un paquete. ¿Cuánto tiempo permanece el paquete en el aire? Pues a ver, cuando el paquete llega al suelo no tiene altura. Su altura final o su espacio final es 0. Cuando cae aquí, si el referencial lo hemos situado aquí, pues no tenemos altura, volvemos a nuestro referencial, 0. El paquete tendrá la misma velocidad que el globo, o sea, 5 metros por segundo, pero hacia arriba, obviamente. Entonces 5 digamos que será la velocidad inicial que lleva el paquete. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que la aceleración es la gravedad y como está subiendo es negativa, menos 9,8. Vamos a sustituir todo esto en las expresiones que habíamos visto antes. Aquí la tenemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que el espacio final será 0, porque va a volver al suelo el paquete. Sabemos que el espacio inicial son los 21 metros que había subido con el globito. ¿A qué velocidad ha subido? El globo sigue subiendo cuando lanzamos el paquete, por lo tanto la velocidad inicial son 5 metros partido por segundo. El tiempo no lo sabemos, es la incógnita porque la aceleración sí que la sabemos, es menos 9,8. Con todo esto la ecuación que nos queda es 0 igual a 21 más 5 por t menos un medio de 9,8 es más o menos 4,9 t al cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Ecuación de segundo grado, que si hacéis lo de menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a, os va a dar dos soluciones del tiempo. Una que es menos 1,62 y otra que es 2,64. Obviamente descartamos la negativa porque no tenemos consideraciones de tiempo negativas, y nos quedamos con la de 2,64 segundos. Y esto es el tiempo que va a tardar en llegar al suelo el paquete, es decir, el tiempo que permanecerá en el aire el paquete. Y ahora ya con esto podemos pasar a calcular la velocidad justo cuando llega a tocar el suelo. Sustituyendo el valor del tiempo por el que acabamos de obtener la velocidad inicial por 5 metros por segundo, obtenemos un valor de la velocidad final de menos 20,872, más o menos podemos aproximarlo a menos 20,9 metros partido por segundo. ¿Y por qué es negativa? Es negativa porque como es hasta llegar al suelo va en contra del movimiento que habíamos iniciado principalmente, que era en primer lugar, que era el del globo subiendo. Y repetir A y B cuando el globo está descendiendo a 5 metros partido por segundo en vez de ascendiendo, pues sería igual simplemente teniendo en cuenta la consideración de los signos que toque, tanto para la velocidad como para la aceleración o el espacio, en función de donde pongamos el referencial. Os invito a que lo hagáis, os invito a que me consultéis dudas, me preguntéis y me propongáis ejercicios adicionales que necesitéis. Seguiremos subiendo ejercicios de cinemática porque hay infinidad de ejercicios, como he dicho, de alcance, encuentros, tiro parabólico, tiro horizontal, composición de movimientos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y nos faltaría el circular que lo incorporaremos en breve. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.